Hola, soy Alfonso, Eugenia y Samantha y soy el editor de Nacionales. Ella es la junior de Nacionales y vamos a hacer una entrevista a Sam, que escribió un artículo para la edición anterior sobre una experiencia personal, y esta entrevista es sobre esta experiencia personal. Y bueno, Sam, quería que nos empezara a platicar qué pasó. Pues mira, el día viernes 18 de febrero salí con quien era mi pareja a una fiesta. Eran amigos de él, o sea, yo no conocía como a todos con quienes íbamos. Fuimos a la Chilanguita en Loreto. Yo vivo a 5 minutos de ahí, entonces pues estuvimos ahí. Tuvimos una discusión dentro del bar. Yo estaba molesta porque él iba conmigo, pero parecía que no iba conmigo. No me sentía como integrada a la fiesta y tampoco sentía que él estuviera llevando bien las cosas. Pero decidí que lo mejor era pues dejarlo para otro día, platicarlo al día siguiente. Cuando salimos, él insistió un poco sobre el tema y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, déjalo, lo hablamos mañana. O sea, ahorita ya pasó, no lo vamos a arreglar, déjalo así. Y cuando nos subimos al coche, se dio cuenta que le había puesto el bastón al volante, pero no traía la llave. Entonces no me podía llevar a mi casa porque había que dar muchísimas vueltas y no podía girar el volante. O sea, de verdad no se podía mover. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a mi casa por la llave y pues para poder abrir el bastón y entonces ya yo te regreso a la tuya. O sea, su casa era como donde ocurrió todo, en Lomas de Plateros, que es arriba de Barranca del Muerto. O sea, había que ir todo derecho y dar una sola vuelta. Dar una mega vuelta. Ajá. Cuando vives a 5 minutos. Ajá, exacto. Entonces, pues ya fuimos allá. Y bueno, en el coche siguió insistiendo, ¿no? O sea, me venía diciendo cosas como que yo lo había arruinado todo, que era una noche con sus amigos y que yo siempre estaba enojada, que había hecho un problema de nada, que estaba de jeta. Y sabiendo que estaba muy molesto por lo que había pasado en la Chilanguita y luego muy molesto por lo que había pasado con el coche, decidí no decir nada porque no era lo más óptimo. Digo, no estábamos borrachos, yo me tomé 4 cervezas, él a lo mucho se ha de haber tomado 6, o sea... Sí, que una noche no es nada. Sí, no, o sea, de verdad no estaba bebido ni nada por el estilo. Y me dijo, ¿te quedas en el coche o vamos? Y siendo como las 2:30 de la mañana en una avenida completamente sola, decidí que tal vez lo mejor era pues acompañarlo, sabiendo que me sentía más segura pues estando con mi pareja que quedándome sola en el coche. Entonces cuando bajamos, caminamos pues, sobre la calle que lleva a su casa. Y me dijo como que me enojaba por estupideces, que era una tontería, y luego digamos como las cosas empezaron a subir de tono cuando me dijo, es que eres estúpida por enojarte por este tipo de cosas. Entonces yo ya venía muy molesta, pero me había estado conteniendo y al momento que él me insulta, o sea, de verdad, me enojé muchísimo más. Le di una cachetada por el insulto y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que si esta es tu idea de cómo me vas a tratar, lo ideal sería que pues te consiguieras otra persona, porque las cosas conmigo no van a ser así. Y, o sea, él usa lentes, sus lentes se habían caído al piso y cuando los recogió y se paró, me dijo, mira, putas tengo muchas, y me agarró de los hombros y me aventó hacia la banqueta. Entonces yo abrí como las piernas para detener el impulso de que me haya aventado, pero de todos modos pues no lo conseguí. Cayó primero mi rodilla izquierda en el piso y luego mi cara cayó de frente contra la banqueta. O sea, él vio que me caí, que no me paré, o sea, porque el golpe fue tan fuerte que no pude levantar la cara. La sorpresa, el golpe, el dolor. O sea, no pude levantar la cara en el instante, o sea, estuve varios minutos con la cara pegada al piso, y él se dio la media vuelta y se fue. Entonces, o sea, creo que no sabía que se me había roto primero, si la nariz o algo adentro, de saber que primero la persona a la que yo quería me había hecho daño, y segunda, que aún sabiendo que me había hecho daño, se había ido. Entonces, luego mi cabeza empezó a pensar que eran las 3 de la mañana y yo no podía estar tirada ahí en una calle sola. Y lo primero que hice fue apoyarme en un coche para levantarme. Llegué, pues, cojeando a la esquina. Ahí había un sitio de taxis. La chica que estaba atendiendo el sitio de taxis me dijo, ¿estás bien? Pero yo no sentía la mitad de mi cara, o sea, de la nariz para abajo yo no sentía nada porque
también me fisuré un diente, me abrí el labio y aunque no, o sea, no había salido mucha sangre y la tenía yo toda dentro de la nariz, entonces yo estaba muy asustada y entre que estaba muy asustada y la lesión de la nariz no podía respirar bien. Entonces pues ya la chica me auxilió, me brindó un asiento. Yo solo quería que me llevaran a mi casa. O sea, no estaba pensando en tengo que llamar a una patrulla, acabo de ser víctima de violencia. Nunca se me ocurrió pensar esas cosas. Lo primero que quería era llegar a un lugar seguro que era mi casa. Sí, claro. Y bueno, un taxista le dijo a la otra muchacha como está súper alterada, no puede respirar, hay que como tranquilizarla un poco. Me empezaron a poner alcohol en el cuello cuando sonó mi celular y era él. Y él me dijo como, hola, ¿ya llegaste a tu casa? Porque lo que él dijo después fue que habíamos llegado juntos al lugar, pero que él se había ido a su casa y que luego no sabía qué me había pasado a mí. Entonces, sí, así fueron las cosas. Entonces pues ya le dije como, por supuesto que no, me rompiste la nariz y colgué el teléfono, pero no había mucho lugar a donde ir. Entonces, como a los 5 o 10 minutos, él llegó al sitio de taxis. Y me dijo, mira, ahora tienes varias opciones. Yo te puedo llevar al hospital, el coche está ahí. Le puedo pagar al taxista para que te lleve y le doy dinero para el hospital. O puedes llamar a la ambulancia o puedes llamar a la patrulla, lo que tú quieras. Y yo no había dicho nada. O sea, de verdad estaba como muy sorprendida, muy enojada y muy triste al mismo tiempo. Y me dijo que estaba exagerando. Me dijo, es que tú eres muy exagerada, pero el día de hoy el nivel de exageración al que llevaste las cosas, o sea, de verdad te estás pasando, no sé qué. Dijo, por favor, o sea, legua, se te ve que esa nariz no está rota. Dijo, solo tienes un poco de sangre en la cara. O sea, como ya para, ¿no? Solamente. O sea, solamente es un poco de sangre. Y bueno, y creo que un comportamiento que nos has narrado repetidamente es, yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa. Sí. Y es como, o sea, esta idea como de voltear la culpa, decir, tú no tienes razón, tú no tienes derecho a quejarte y esto. Quería que nos platicaras un poco cómo crees que, cuáles son las señales que ves cuando dices una relación ya, o sea, esto ya no es tóxico, esto ya va para mal, porque digo, todo el mundo conoce relaciones muy feas. Entonces, ¿cuál crees que son como los marcadores que dices, esta relación ya está mal? Pues mira, yo creo que, o sea, y ahora que estoy afuera lo veo, lo ves claro, desde otra perspectiva y te das cuenta que sí había focos que te indicaban que las cosas no iban bien. Yo creo que y ya lo mencionaste, como el hecho de yo no tengo la culpa, como tú tienes la culpa, si las cosas no funcionan es por tu culpa, tú tienes que cambiar, tú eres exagerada, como el hecho de que la otra persona no sea capaz como de asumir su responsabilidad en una relación, porque al final pues una relación es de dos personas. El hecho de que tú tengas que arreglar todo el tiempo los problemas, yo creo que es uno de los principales focos, ¿no? Otra cosa es como el hecho de minimizar cómo te sientes, o sea, que te diga como, ay, ¿por qué estás llorando? No tienes que llorar por eso, como que en lugar de apoyarte te juzgue, como hacer siempre menos el hecho de, eres estúpida por enojarte por esas cosas, es como, no tendrías por qué estar molesta por eso, hacer menos tus sentimientos, creo que es algo que no va bien. Y luego, pues ya, si empiezas a avanzar en esas cosas, el hecho de que haya un comportamiento físico como brusco, el hecho de que te jalonee o te agarre muy fuerte de los brazos, o ya no se diga que te empuje, que te pegue, o sea, de verdad es que eso es horrible. Pero, y cosas más chiquitas, o sea, si te vas hacia atrás, cosas más pequeñas como el hecho de que suene tu teléfono y te diga como quién es, con quién estás hablando, por qué todavía le hablas a esa persona, o sea, como el hecho de intentar como controlar las cosas que haces. Y digo, a mí también me pasó el hecho de las mentiras, o sea, que te mienta descaradamente y luego pretenda que no es así. O sea, en la teoría uno sabe que un hombre violento es primero muy dulce, luego tiene un comportamiento violento, luego se disculpa o tiene un comportamiento extremadamente dulce y se supone que uno debería saber que el patrón es así, pero desde la realidad es muy difícil darte cuenta que estás metida en el ciclo porque, como dije, al principio él es dulce y luego se comporta mal, entonces entre más tiempo pasa, tú más lo quieres y él más violento se vuelve. Sí. Pero pues sí, es como importante tener los ojos muy abiertos y tener el valor de, pues, de imponerte, ¿no? O sea, de decir, lo que yo siento no vale menos,
no está bien que me trates así, tengo todo el derecho de sentirme como quiera sentirme, triste, enojada, feliz, o sea... Entre una relación sana tú debes de reconocer eso, y, o Sí. sea, y sí, y creo que tu experiencia no es rara, y bueno, quería que, o sea, rápido, tu novio, ¿dónde lo conociste? Más o menos, ¿qué tipo de persona era? Pues mira... Fuera de la relación, para que más o menos nos demos una idea de, para que la gente sepa, pues, que puede pasar en cualquier relación. Pues mira, él era... Lo conocí justo en una fiesta del ITAM. Él estudió en el ITAM. Ahorita ya no se encuentra en el ITAM, estudia en la Universidad Panamericana. Pero pues es una persona que, digo, ya casi terminaba la carrera. O sea, era... lo ves, digo, como fuera de esa situación, y es una persona sumamente lista, o sea, le va muy bien en la universidad, saca muy buenas calificaciones, o sea, podría decirse que hasta es un alumno normal o una persona normal, pero... Y lo peor del caso es que la gente no te cree, o sea, la gente tiende a decir como... Porque lo he escuchado, que te dicen, no, porque si él sabe lo que le van a hacer, porque lo haría. Si él es tan listo, sabiendo lo que hay consecuencias legales, ¿por qué te empujaría? Pero si él te quería tanto y tú lo querías a él, como que la gente tiende a ser muy incrédula a que estas cosas pasen. Sí. Como que siempre pensamos hacia afuera como de pasa ya, pero no nos pasa aquí, pero sí nos pasa. Oye, Sam, ¿y cómo ha sido para ti el proceso de dar a conocer lo que te pasó y cómo ha sido el apoyo bueno, si hay apoyo de la gente alrededor de ti, de tus amigos, de tu familia, del ITAM? Pues mira, yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles porque, o sea, ahora lo ves y te das cuenta que una víctima de una agresión pasa por muchos procesos al mismo tiempo. O sea, el cuestionarte a ti mismo como... Porque, por ejemplo, yo me considero a mí como una mujer que cree en la equidad de género, que se considera fuerte y que tiene que decir las cosas que le molestan o lo que no le gusta. Y luego te pasan estas cosas y es como preguntarte, bueno, ¿por qué sí me considero tan lista? No me fui antes, como cuestionarte ese tipo de cosas en tu interior. Y luego cuestionarte como de, pero si él me quería, ¿por qué me hizo estas cosas? Como darte cuenta que de verdad no te quería tanto. Y no es tu culpa. Y que no es tu culpa. O sea, es un proceso como interno muy fuerte y luego tener que estar rota por fuera y por dentro y tener que tener el coraje suficiente para levantarte y decir, oye, esto me pasó. La verdad es que pues ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar, pero afortunadamente no estoy sola y estoy segura que cualquier persona que sufre de violencia tampoco lo está. Mi familia ha estado conmigo todo el tiempo. Mis amigos yo soy de Cuautla, Morelos, okay. O sea, amigos de allá que en el momento que ocurrió me marcaron. Toda la comunidad del ITAM me ha acogido bastante bien. Después de que escribí el artículo hubo gente que se me acercó y me dijo, eres muy valiente, yo no guardé el supuesto, pero sí lo tengo guardado. Se lo enseñé a una amiga, a una prima, a mi hermana, porque estoy segura que le está pasando lo mismo y no ha dicho nada. Una de mis mejores amigas le pasó, pero no quiso denunciar, como que de alguna manera te das cuenta que es un problema que es más común de lo que creemos, y saber que mi artículo llegó a gente y que de alguna manera lo tocó es importante. Digo, el hecho de haberlo hecho público me llevó a que la clínica contra la trata de personas del ITAM tomara mi caso y pues digamos me están brindando ayuda pro bono. Entonces saber que vale la pena como decir las cosas, o sea, quedarte callado nunca te va a llevar a ningún lado, y aunque también te enfrentas a críticas, o sea, justo este tipo de comentarios de no te creo, seguro algo hiciste, exagerada, no tenías por qué haber hecho un escándalo de eso, o sea, ese tipo de cosas, digo, creo que es como un daño colateral al que te expones, pero pues siempre es más la gente que está de tu lado. He percibido mucha indignación y creo que eso está bien, o sea, el generar conciencia sobre lo que está ocurriendo y tener la capacidad de hacer que la gente abra los ojos y se indigne por una realidad diaria, pues creo que es bastante poderoso. Nos platicaste que iniciaste un proceso legal de denuncia, ¿y cómo ha sido esto? ¿Has tenido dificultades para...? Pues mira, es un proceso bastante lento. El hecho de este tipo de agresiones son delitos de querella. Es decir, si la víctima quiere perseguir al agresor, entonces se persigue.
si no, pues queda libre. Entonces, se puede decir que este proceso que inició termina hasta donde yo quiera. Ha sido un proceso largo, lento, porque, digo, desde el principio, yo ingresé al hospital a las 4 de la mañana y me visitó el Ministerio Público hasta las 11:30 de la noche del sábado. O sea, habían pasado más de casi 24 horas desde que pasó. Llegó el Ministerio Público, el médico legista, que es quien tiene que clasificar el tipo de lesiones que te ocurren por parte del Ministerio Público, también tardó bastante. Nos llegaron a decir cosas como, es que en el ministerio no tenemos tinta, no hay impresora, nos quedamos sin luz, de verdad. O sea, ese tipo de cosas ha sido bastante lento y en general el proceso es bastante largo, dado que cambió el Código Penal. Bueno, o sea, hay un nuevo proceso penal. Digo, las cosas han cambiado mucho, entonces ahora es verdaderamente lento. Digo, por lo menos mi caso ya tiene medidas de restricción, que digo, no te sirven de gran cosa, pero al menos el antecedente ya está y sé que al imputado ya se le notificaron las cosas. Entonces, a mí me comentaba el abogado que puede tardar cerca de un año el proceso, ¿no? Y lo peor del caso es que un montón de gente que denuncia, o sea, son pocas las que denuncian, y luego de las que denuncian, una gran parte decide dejar las cosas, o sea, decir, ¿sabes qué? El proceso va a durar muchísimo, ya no quiero volver a ver a esta persona en mi vida, ya déjalo, y se queda sin castigo. Sí. Entonces, creo que lo importante es saber que se va a tardar, pero tener confianza. Yo sé que es difícil en el sistema, pero tener confianza, o sea, saber que es un proceso largo, pero que al final, pues es un castigo, ¿no? Esa persona tiene que recibir su castigo por el delito y que las cosas no se tienen que quedar así. Y bueno, y una última cosa que quiero que sirva como mensaje, y creo que es algo de lo que me has comentado que te parecía muy importante, es ¿por qué denunciar? Pues porque yo creo que es una manera, y ya lo decía antes, es una manera como de hacer que la gente abra los ojos. O sea, el hecho de que pase a diario o que sea común no quiere decir que está bien. Y yo creo que todos los días, y cualquier mujer que esté allá afuera no me va a dejar mentir, o sea, es verdaderamente difícil desde ir caminando por la calle, no importa si traes shorts, pantalones o una falda, alguien va a gritarte un comentario despectivo y saber que no puedes decir nada porque no te vayan a hacer algo. Es horrible, ¿no? Sentirte como indefensa o vulnerable por el hecho de ser mujer no está bien, y creo que el levantar la voz, denunciar este tipo de actos, de alguna manera ayuda a que tenga una consecuencia y a decirle al mundo, ¿sabes qué? Me pasó esto, pero no está bien y estoy dispuesta a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, porque si alguien te agrede, o sea, ya sea física, verbal o emocionalmente, no está bien, tiene que recibir una consecuencia, y más si las lesiones son graves. Digo, fue en mi nariz, pero y si hubiera habido un tronco o una piedra en la banqueta, te prometo que no estaría dando esta entrevista ahorita. Entonces sí es importante que levantes la voz, que no te calles, que si tienes miedo de que algo vaya a pasar, estés seguro de que no estás solo o sola, que hay gente que te respalda y que siempre que tocas una puerta, si no se abre la que tocaste, se va a abrir otra. Sí, y me parece que en un país como el nuestro sí es necesario, sobre todo para que uno sepamos la dimensión del problema. Entre más información tengamos y sabemos qué pasa, cómo pasa, quién le pasa, creo que es un problema que se puede atacar mucho mejor, y sobre todo tomando en cuenta la realidad en que vivimos. O sea, los números no mienten. México es un país inseguro para las mujeres. Me habías comentado en tu artículo que 63% de las mujeres mayores a 15 años han reportado una agresión por ser mujer, y y que el 49%, alrededor del 50%, han sufrido una agresión de su pareja. Entonces, digo, Eugenia no me dejará mentir, es un artículo buenísimo, ha tenido un montón de recepción del público, y me parece que este debe ser el primer paso para que la comunidad y el supuesto como periódico hagan un esfuerzo para reportar esto. Y digo, admiro muchísimo, de verdad, cuando me llegó el artículo, lo leí, me quedé muy impresionado, porque el coraje que se necesita para, en una situación así, con la historia que nos acabas de relatar, levantar la voz es realmente muy admirable.
Y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Digo, esto es de muchísimo valor para la comunidad. Y espero que sepas que la comunidad está para ti. Y este espacio, El Supuesto, siempre te vamos a brindar una puerta para que tú nos digas cómo sigue tu caso y sigas hablando de esto, porque es lo que se necesita. Entre más hable de esto, mejor podemos solucionar este problema. Entonces, Sí. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, porque como mencionabas hace rato, es importante que la gente se dé cuenta que pasa día a día alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, muchas gracias por eso. No, pues muchas gracias a ustedes y a la comunidad ITAM. De verdad me estoy profundamente agradecida. He sentido un cariño muy grande. Yo sabía que la comunidad del ITAM era solidaria y era cariñosa, pero no sabía cuánto hasta que me pasó esto. Y bueno, ustedes no necesitan que les pase algo así para saber que la comunidad está con ustedes. Digo, he recibido apoyo del Supuesto, de la Clínica contra la Trata de Personas, de la Asociación de Estudiantes Foráneos, de los compañeros con los que tomo clase todos los días, gente que me topo en los pasillos y que me conoce y me dice, Sam, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Pati Medina, mis profesores de economía también. O sea, de verdad, todo el mundo se ha abierto y me ha dicho que cualquier cosa que yo necesite están para mí. Yo creo que eso es muy valioso. Estoy segura que la comunidad también está para ustedes. no, muchísimas gracias.